Vean el título del sermoncillo, con la vista hacia el frente, decía Bracer. Mi sermón va a ser como una película, diría yo. Se dan en esta época aquellas películas de como Los 10 Mandamientos, con este señor Charlton Heston, creo que así se pronuncia, no sé. A mí me gustaba esa película. Pues nos trae recuerdos de las épocas de Jesucristo, y dado a que estamos en la época previa a la Pascua, también mi sermón se trata sobre ello. Van a verlo ustedes. Y pues, como decía Bracer, ojalá su vista esté al frente en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mencionaba él también, ¿verdad?, algunos pasos para ciertos aprendizajes, y para introducirme me recordó cuando de alguna manera yo estaba enamorando a Lolita, ¿verdad? Y quise mantener la vista al frente manejando bicicleta, y vieran qué somatón llevé, al punto que me llevé la bicicleta con mis piernas y me cayó todavía encima de la bicicleta, ¿verdad? Menos mal, ella creo que no se dio cuenta, pero sí quiere ganas cuando uno pierde la vista al frente, pierde el horizonte de nuestras metas. Pues bien, ya el título de mi sermón, para quienes apuntan, desde el púlpito de la cruz. Son las últimas horas de la tarde de un día miércoles 25 de abril del año 31 de nuestra era, dentro del calendario romano, que correspondía casi al final de la parte clara del día 14 de Nisan del calendario hebreo. Un pequeño grupo de hombres y mujeres se encuentran a punto de sepultar a un amigo. Uno de ellos, de nombre Nicodemo, ha traído unas especies aromáticas a fin de limpiar y preparar el cuerpo lacerado, ensangrentado e inerte de aquel hombre. Nicodemo ha traído consigo un lino limpio para proceder a envolver aquel cuerpo y colocarlo en el sepulcro recién comprado por José de Arimatea, otro seguidor, pero en secreto de aquel hombre, pero en secreto por miedo a los judíos, de quien yace muerto ahí, magullado y golpeado, después de su supuesto juicio, condena y tortura. Juntos, José de Arimatea, Nicodemo y sin duda alguna alguien más que quiso colaborar hasta el final con ellos, tomaron el cuerpo ya preparado y procedieron a colocarlo en un sepulcro nuevo, cerca de donde había sido crucificado. ¿A quién pertenece aquel cuerpo yaciente? ¿Y qué razón tiene para ustedes y para mí, mis hermanos? ¿Por qué mencionarlo después de tantos años de haber sucedido aquello? Para dar respuesta a estas preguntas, remontémonos de manera imaginaria a aquel escenario y tomemos nuestras Biblias para confrontar dichos hechos. Mi propósito a través de esta plática es que, dado la cercanía de la Pascua, reflexionemos en el inmenso amor de Dios y de Jesucristo hacia cada uno de nosotros, hacia cada uno de ustedes, hacia mí, pues aún en los últimos instantes de su vida, Jesús mantuvo su vista al frente, Jesús mantuvo su mente en lo que el Padre le había encomendado, la redención de todo ser humano. Es la noche de un día lunes 23 de abril del año 31 del calendario romano, que corresponde a la parte oscura del día 13 de Nisan. Estoy narrando hechos previos, no se sorprendan, dentro del calendario de Dios. Pues debemos recordar que según el calendario romano los días cambian a las 12 de la noche, pero dentro del calendario de Dios los días cuentan de tarde a tarde, es decir, en un promedio de las 6 de la tarde para tener un estándar, aunque varía unos minutos, más o menos de la hora en punto, acá por estos lares. No es así en otros países, por supuesto. Nos relatan, y espero que ustedes puedan confrontarlo despacio allá en su casa. Apunten, Mateo 26, de los versículos 14 al 16. Marcos también, capítulo 14, los versículos del 10 al 11. Y Lucas, en el capítulo 22,
los versículos del 3 al 6. Ahora vamos a leer, por ahora, Mateo 26. Vamos ahí, por favor. Mateo 26, 14 al 16 dice: Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Tome en cuenta, está sucediendo el día 13. Al amanecer, ya era un día martes 24 de abril, según el calendario romano, el cual equivalía a la parte clara del 13 de Nisan, del calendario hebreo. Durante este lapso de tiempo nos narran, siempre, tomen notas, Mateo 26, versos del 17 al 19, también Marcos, capítulo 14, los versos 12 al 16, igualmente Lucas, en el capítulo 22, los versículos del 7 al 13. Ustedes lo pueden comprobar después, que Jesús, dicen las Escrituras, envió a Pedro y a Juan de manera anticipada al resto del grupo de los 12 para que fueran a localizar el aposento y prepararan todo lo necesario a fin de conmemorar la Pascua a la caída del sol de ese día, o sea, la tarde del 14 de Nisan, como lo dicen las Escrituras. Al caer la tarde-noche, una brillante y hermosa luna llena se va elevando lentamente sobre la tierra de Jerusalén. La actividad del día a día ha mermado después de la gran actividad durante la parte clara de ese día martes, dado a lo que todo el pueblo se preparaba a conmemorar. Según Flavio Josefo, dice que se reunían más o menos 2,5 millones de personas en esos lares para conmemorar la Pascua. Como ya lo dije, según el calendario de Dios, un nuevo día no principia a las 12 de la noche como estamos acostumbrados, sino a las 6 de la tarde en promedio. Es decir, que con la caída del sol de ese martes estaría empezando el 14 de Nisan, o bien el día miércoles 25 de abril. Poco antes de la caída del sol, llegó Jesús con todos los discípulos al aposento preparado durante la parte clara del día martes, y Lucas nos describe ese momento. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 16. ¿Les doy tiempo? Les decía, Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 16. ¿No se escucha un pequeño eco? Dice ahí: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Vean, cuando era la hora, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Era la última Pascua de las 4 durante el ministerio de Jesucristo que él tomaba. El aroma de cordero asado va llenando el ambiente de aquella ciudad, puesto que en cada casa se preparaban para esta ocasión tan especial, la conmemoración anual de la Pascua. Dentro de su ministerio, que duró 3 años y medio, Jesús no era la primera vez que conmemoraba una Pascua. Esta sería, como les dije, la 4ª y última ocasión en vida física, puesto que Jesús conocía las Escrituras y sabía su misión a cumplir. De ahí que las palabras pronunciadas a los presentes: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Este detalle hacía por demás especial aquella ocasión. Jesús sabía que los religiosos entre comillas de su época, estaban dispuestos a matarle y que cada uno de los suyos le iba a entregar después de aquella Pascua. Dentro de los 4 evangelios podemos encontrar pasajes de estos acontecimientos, pero son Lucas y Juan quienes nos dan mayores detalles acerca de la plática de Jesús hacia sus discípulos mientras se desarrollaba la ceremonia pascual. En Juan 13, del 1 al 20, que ustedes pueden leer más tranquilos, Jesús nos muestra y nos da ejemplo por medio de una lección
de servicio a los demás, puesto que siendo Él la figura principal en aquel recinto en quien durante la cena se levanta y lava los pies de sus discípulos, y después de una pequeña charla explicándoles la razón del por qué les está dando este ejemplo, les declara también que uno de los 12 le va a entregar. Meditemos un poquito en ese sentimiento de nuestro Maestro. Minutos antes había lavado los pies de los 12, incluso de aquel que se había reunido en la noche anterior con los sacerdotes y principales para negociar la entrega y traición hacia su Maestro. De los 4 evangelios, quien nos narra ese sentimiento de Jesús es Juan, en el capítulo 13, versículo 21. Vamos ahí, por favor. Juan, capítulo 13, versículo 21. Dice ahí: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió, vean, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Imaginemos aquellos rostros sorprendidos ante tal declaración. ¿Quién podría ser? Empiezan algunos comentarios y murmullos de voces dentro de aquel pequeño recinto. Sin embargo, ante la pregunta de uno de los 12 sobre quién era el que haría tal traición, Jesús responde en Juan 13, los versículos 26 y 27. Ahí mismo, Juan 13, versículos 26 y 27. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mateo 25, 26, 25 lo declara de la siguiente forma. Leámoslo, por favor. Vamos a Mateo 26, versículo 25. Decía Mateo 26, versículo 25, dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo, respondió Jesús: tú lo has dicho. Vuelvan a Juan 13:30 para concluir con ese diálogo. Por favor, los espero en Juan 13:30 para darle conclusión a ese diálogo entre Judas y Jesús. Les decía, Juan 13:30 dice: cuando él, Judas, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Dice, cuando Judas hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Según esta cronología de acontecimientos durante aquella cena pascual, Jesús instituye el pan y el vino como los símbolos del nuevo pacto, no sin antes darles un sermón acerca de un mandamiento nuevo: amar a los demás como Cristo nos amó. También les anticipa que después de aquella reunión y durante esa noche, aunque todos le proclamen lealtad, ellos, sus discípulos, lo abandonarán. Pedro le jura que no lo va a hacer. Jesús le dice en Juan 13, están ahí, ¿verdad? Juan 13, versículos 37 a 38, por favor. Yo les espero. Juan 13, versículos 37 al 38, hablando del abandono de sus discípulos. Dice ahí, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Vean, mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántas veces le hemos negado a ustedes y yo, hermanos? Cada vez que de manera consciente pecamos, estamos negando a Jesucristo y le estamos crucificando de nuevo. Jesús sigue instruyendo a sus discípulos y les hace la promesa de que no los dejará solos. No los va a dejar solos por mucho tiempo, puesto que enviará sobre cada uno de ellos el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo.
Juan 14, por favor, ahí adelantito. Juan 14, versos 22 al 26. Les decía Juan 14, versos 22 al 26. Le dijo Judas, pero no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Después de cantar un himno, Jesús y los discípulos salen de aquel aposento alto y parten hacia el monte Getsemaní. Durante esa caminata, Jesús aprovecha para seguir enseñando a los 11 que aún le acompañan, puesto que debemos recordar que Judas había abandonado la cena antes de que ésta terminara. Pueden cada uno de ustedes leer los capítulos 15 y 16 de Juan, donde se narra esta enseñanza mientras van caminando. Luego, en el capítulo 17, siempre de Juan, Jesús ora por sus discípulos, quienes le acompañan, y por sus seguidores, por ustedes y por mí en el futuro. Es decir, por cada uno de nosotros, ustedes que me escuchan, y por mi persona. Destaquemos algunos pasajes de aquella oración para fines de mi plática. Juan 17, por favor. Juan 17, versículo 1. Juan 17, verso 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, he terminado la obra que me indicaste. Padre, he concluido la labor que me encomendaste. Vean el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, cuando solamente existían Dios y el Verbo, haciendo memoria de Juan 1:1. Vean los versos 9 ahora. Vean los versos 9, 11 y 12 voy a leerles. Versos 9, 11 y 12 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Cuál Escritura se cumplió? Vamos a Salmo 41:9, por favor. No, pongan su dedito ahí para Juan, en Juan 17. Vamos a Salmo 41:9. Que si no lo ando apuntado acá. Decía Salmos 41:9. Dice ahí: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esa fue la escritura que se cumplió en ese momento. Leamos ahora los versos 15, 18, 20, 21 ahí de Juan 17. Dice allí: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean el compromiso que tenemos cada uno de nosotros, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por el ejemplo de ustedes y de mí, hermanos. Versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, vean, el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios dentro de cada uno de nosotros debe propiciar nuestra unidad perfecta y ser todos, hermanos, de un mismo sentir. Es de advertir en todo el capítulo 17 la preocupación de Jesús por su obra en primer lugar y por todos y cada uno de nosotros. Recalca y hace énfasis en la unidad perfecta entre el Padre y Él, dado a que su esencia es el amor entre ellos. Hermanos, es así como podemos notar que el deseo de ellos dos, la familia Dios por ahora, es que ustedes y yo crezcamos en amor. Busquemos esa unidad perfecta entre nosotros dentro de la iglesia para que un día seamos uno con quienes forman por ahora la familia Dios. Continuando con nuestro relato, alumbrados por la luz de la luna, aquel pequeño grupo de personas llega por fin al Valle del Cedrón, dentro del cual se encuentran el Monte de los Olivos y más específicamente el Getsemaní. Era el lugar preferido por Jesús para dirigirse al Padre, y precisamente llega a ese lugar para orar por lo que le iba a suceder en breve. Deja a 8 de sus discípulos en la ladera de entrada, podríamos decirlo de esa forma, y se adentra un poquito más, llevando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Luego les dice a ellos: quédense acá, y se adentra un poquito más, advirtiéndoles que permanezcan con la mirada al frente, que permanezcan alertas. Marcos 14, por favor. Vamos a Marcos 14, los versículos del 32 al 35 vamos a leer. Les dije Marcos 14, versículos 32 al 35, dice ahí, Marcos 14, 32, 35. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, esto es Santiago, y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y mantened la vista al frente, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Lucas, por favor, 44, para agregar un poquito a ello. Lucas 22, ahí cerquita. Lucas 22, 44, por favor, para agregar a esta oración de Jesús. Ya. Lucas dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, este hecho de sudar sangre se conoce con el nombre de hematidrosis, pues se cree que bajo condiciones de estrés extremas se puede dar una presión arterial muy alta, capaz de romper vasos capilares de la piel cercanos a las glándulas del sudor, permitiendo que éste se mezcle con la sangre y el sudor se torna de color rojizo. Judas, siendo parte del grupo, conocía la rutina de Jesús. Conocía la rutina de Jesús y los lugares preferidos por él para orar. Por tal razón, conocía el Getsemaní. Llegó junto con una compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, para prender a Jesús, y lo ataron. Los discípulos de Jesús, presos de pánico y en medio de la confusión, huyen y lo abandonan, como Jesús les había dicho, en medio de aquella oscuridad. Jesús, el Hijo mismo de Dios, es arrestado entre la medianoche y antes del amanecer de la parte oscura del día 14 de Nisan.
Fue conducido primeramente ante Anás, quien era suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote. Después de ser interrogado, lo envía ante su yerno, es decir, ante el sumo sacerdote Caifás, quien junto al Sanedrín, o sea, la Corte Suprema para nosotros, por decirlo de alguna manera, juzgan y condenan a Jesús, burlándose de él y empiezan a torturarlo. De modo que le azotan con un látigo, al que le sujetan varias tiras de cuero que desgarran dolorosamente a la espalda. Le ajustan con fuerza una corona de espinas en la cabeza, la cual, tras golpes de una caña gruesa, la introducen aún más dentro del cuero cabelludo. Jesús demuestra una extraordinaria dignidad y fortaleza ante el indescriptible dolor y aquel maltrato. Pedro y otro discípulo habían seguido de lejos la caravana de soldados y a Jesús cuando fue arrestado. Habían llegado hasta donde estaban juzgando y torturando a su maestro, y alrededor del amanecer de ese 14 de Nisan se cumple lo que Jesús le había indicado a Pedro acerca de que fuera conocido de Jesús, y le niega 3 veces ante preguntas de los ahí asistentes. Un tiempo después, ya por la mañana de ese miércoles 25 de abril o 14 de Nisan, llevan a Jesús ante Pilato, quien después de interrogarlo y sabiendo que Jesús era Galileo, lo envió a Herodes Antipas, quien estaba en Jerusalén en esa fecha. Herodes Antipas deseaba, añoraba conocer en persona a Jesús, de quien había escuchado tantos milagros, y que también esperaba que realizara alguna señal que confirmara lo que sabía acerca de él. Y haciéndole muchas preguntas, no obtuvo respuesta de Jesús, por lo que, vistiéndole con una ropa espléndida, lo envió de regreso a Pilato. Vamos a Juan, si no habían cerrado, estamos en Juan ahora capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19, versos 4 al 6, por favor. Para comprobar lo que les acabo de leer. Juan 19, 4 al 6, dice: Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y aquella ropa espléndida, un manto púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Sacan a Jesús cargando su cruz hacia las afueras de Jerusalén, a un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Se le introducen clavos grandes a martillazos en las manos y en los pies para fijarlo en aquel madero. Sin lugar a dudas, no podemos encontrar palabras para describir su agonía y tremendo sufrimiento, cuando al levantar el madero, el peso del cuerpo desgarra las heridas causadas por los clavos. A todo esto, son las 9 de la mañana, según lo indica Marcos 15. Comprobémoslo, por favor. Marcos 15, versículos 24 al 25. Marcos 15, versículos 24 al 25, dice acerca de la hora: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Vean qué cinismo. Era la hora tercera, dice, cuando le crucificaron. Una muchedumbre se congrega para ver la ejecución de Jesús, y los 2 delincuentes, uno a cada lado suyo, sufriendo la misma condena. Los centuriones, soldados, sacerdotes y, sin lugar a dudas, alguno que otro dentro de los mirones se burlan de Jesús diciendo: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Incluso los 2 delincuentes, fijados también en sus respectivos maderos, hacen burla de él. Comprobémoslo en Mateo, por favor. Mateo 27. Les espero. Mateo 27, versículos del 41 al 44.
Es importante comprobar lo que se dice de acá. Dice Mateo 27, 41 44 nos dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Traslademos nuestra imaginación hacia aquel momento y aquel lugar. Los tres hombres se encontraban ya clavados en sus respectivos instrumentos de ejecución. 3 agujeros se habían perforado en la tierra para dejar caer las respectivas cruces y fijarlas así en la tierra, con aquellos cuerpos colgados, sujetados por sendos clavos a cada uno de los maderos. Uno por uno es colocado en su base, la cual es afirmada, para evitar que con el peso del individuo se venga a pique. La noche anterior, sus únicos amigos y discípulos lo habían abandonado, temiendo por sus vidas. Uno de ellos lo había traicionado de la manera más vil y despreciable, entregándole a la muerte. Otro, quien le había dicho que daría su vida por él, lo había negado 3 veces. Jesús, el único ser humano que no conoció pecado, asumió las consecuencias de todos los pecados que los seres humanos habían cometido, estaban cometiendo y cometerían en el futuro, incluyendo los de cada uno de ustedes, los míos y los de cada uno de quienes me escuchan. Desde el púlpito de la cruz, ahí clavado, Jesús dio su último sermón en vida física a los ahí presentes. Habló por última vez antes de su muerte y posterior resurrección. Las palabras que pronunció aquel día de primavera resuenan aún en nuestros oídos y tienen grandes enseñanzas para ustedes y para mí, como parte del propósito de mi charla. Jesús en esa ocasión tomó la palabra por 7 veces. 3 veces se dirigió a Dios, a su Padre, y 4 a los que estaban ahí cerca escuchando. Ninguno de los 4 evangelistas ha registrado la totalidad de sus palabras. Mateo y Marcos nos refieren una frase. Lucas y Juan nos muestran 3 cada uno. Tomás en su conjunto, podríamos decir que estas 7 frases de Jesús constituyen un sermón por demás resonante, frases nacidas de lo más profundo de la mente y del corazón del Salvador mismo de la humanidad, en las últimas horas de dolor y de su agonía, en los últimos minutos y segundos de su existencia física. Al analizar cada una de estas frases y buscarle un trasfondo nacido del amor de Dios hacia nosotros, podemos advertir que constituyen una ventana que nos permite vislumbrar los pensamientos más hermosos que llenaban la mente y todo el ser de Jesús mientras derramaba su vida por ustedes y por mí, por cada ser humano habido y por haber. Estas palabras, salidas seguramente entre gemidos de los labios del mismo hacedor de la humanidad, son un verdadero manantial de fuerza y de ánimo para todo ser humano y principalmente para quienes creemos en el único y verdadero Dios. Repasemos una vez más cada una de estas palabras, aquellas frases en el orden en que se pronunciaron aquel día, para que cada uno de ustedes y yo en particular consideremos el mensaje de amor divino que Jesucristo nos dio el día de su muerte, mostrándonos con ellos su gran misericordia hacia todo ser humano, no importando nuestros pensamientos acerca de él. Primera frase, leámosla en Lucas 23, 34, por favor. Les decía Lucas 23, 34, por favor. Y Jesús decía, Lucas 23, 34, Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos. Desde el madero, Jesús se dirigió en primera instancia a su Padre. Lucas es el único que nos refiere estas palabras. Esta oración de parte de Jesús al Padre seguramente la escucharon los soldados romanos, puesto que algunos de ellos repartían su ropa a la suerte y se burlaban de él. También escuchaba el pueblo, movido al odio por los dirigentes religiosos y seguramente muchos curiosos, quizá atraídos por el espectáculo de la muerte. A cada uno de los costados de Jesús se encontraba un criminal condenado a morir junto con él, y quienes seguramente también escuchaban estas palabras. Ya lo leímos en Marcos 15, 24 al 25. Leámoslo por favor, Marcos 15, 24 al 25, para confirmar lo de las vestiduras de Jesús. Los espero, Marcos 15, 24 al 25, por favor. Decía Marcos 15, 24 al 25, dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se vería cada uno. Era la hora tercera, o sea, la hora tercera son las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. En Judea, en tiempos de Jesús, se acostumbraba a decir acerca de las horas de la parte clara del día: hora primera, segunda, tercera y así sucesivamente, hasta la hora duodécima, que correspondía a las 6 de la tarde. Y la hora primera, lógicamente, es cuando había un suceso a las 6 de la mañana. La noche, los judíos en un principio la dividían en 3 vigilias. Entonces, para que entendamos esta parte, de 4 horas cada una. Sin embargo, adoptaron la manera romana en esa época y la dividían en 4 vigilias con una duración de 3 horas cada una. Primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche. Segunda vigilia de 9 de la noche a medianoche, o sea, a las 12. La tercera vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada y la cuarta vigilia de las 3 a las 6 de la madrugada. Cuando lean algunos pasajes en el Evangelio pueden tomar esto como referencia. Volviendo a nuestro tema, es necesario mencionar también que no todos los que habían llegado a presenciar la crucifixión eran hostiles a Jesús, ya que entre la multitud habían varias mujeres fieles que le habían seguido durante su ministerio y que ahora se encontraban deshechas por el dolor y la tristeza. Leámoslo en Lucas, por favor. Lucas 23 vamos a leer. En Lucas 23, 27. Les espero. Lucas 23, versículo 27. Dice allí, Lucas 23, 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Dentro de ese grupo se encontraba María, su madre, lamentándose por aquel hijo que Dios le había dado mediante un milagro hacía poco más de 30 años. Jesús, aunque era inocente de cualquier crimen contra Dios o los hombres, había sido arrestado, azotado y condenado en un juicio que había sido más bien una farsa. Luego lo maltrataron cruelmente a la manera romana, preparándolo así para su crucifixión. Aún así, en su ferviente oración a Dios, pidió perdón por los individuos que le habían hecho tanto mal aquel día. Su oración fue sencilla, de lo más directa y fervorosa. Se dirigió a Dios como su Padre. En el momento de su muerte, dolorosa y angustiosa, Jesús sintió aquella misma cercanía y unidad con Dios Padre que había tenido desde la eternidad. Sabía que Dios le escucharía y le contestaría su oración, pues siempre lo había hecho. Dice en Juan 11:42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Notemos que Jesús no albergaba ninguna clase de resentimiento. Le dijo a Dios en oración que perdonara a quienes lo estaban asesinando, porque no saben lo que hacen. Cualquier ser humano habría estado pendiente de su dolor y situación desdichada. Sin embargo,
Jesucristo presentó un testimonio de la grandeza de su amor y su voluntad de servir a quienes por ignorancia han seguido el camino del pecado y la muerte. Dijo en su oración: Padre, ¿se dan cuenta? No dijo Dios o Señor, porque quiso que Él ejerciese la benignidad del Padre y no la severidad de un juez. Como si le estuviera diciendo: yo, papaíto, yo, tu hijo, en medio de todos mis tormentos los he perdonado. Haz tú lo mismo, Padre mío. Extiende tu perdón a ellos, aunque quizá no lo merezcan. Perdónalos por mí, tu hijo. Acuérdate también que eres su Padre, pues los has creado haciéndolos a tu imagen y semejanza. Muéstrales, por tanto, un amor de Padre, pues aunque han actuado con maldad, son, sin embargo, hijos tuyos. En este pasaje y en muchos otros, el Evangelio de Dios nos resalta la gran importancia que tiene, hermanos, el perdón. Y Jesús nos da un ejemplo de cómo aplicarlo para que nosotros también aprendamos a perdonar. Cada uno de nosotros estamos conscientes que, siendo pecadores, no merecemos más que la muerte eterna. Sin embargo, Dios, en su enorme misericordia, nos da su perdón y nos ofrece la vida eterna. Nos da misericordia en lugar de castigo. Nos da gracia en lugar de juicio. De repente, al mediodía, cerca de la hora sexta, según Lucas 23:44, que pueden repasar después, una extraña e inquietante oscuridad de origen divino empieza a cubrir aquella región hasta la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, de aquel 14 de Nisan, o miércoles 25 de abril del año 31. Esto que está sucediendo, aunado a lo que había visto y oído acerca de Jesús, uno de los malhechores empieza a cambiar su percepción. Empieza a cambiar su idea acerca de quién está muriendo a su lado. Y después de reprender al otro malhechor que estaba también colgado, mirando a Jesús, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, ahí está, hermanos, la segunda frase. Lucas 23, por favor. Vamos a Lucas 23, versos 42 al 43, para ver la segunda frase. Lucas 23, versos 42 al 43. Dice ahí: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, ante tal afirmación, nos viene a recordar que todo ser humano tendrá una oportunidad de conocer su evangelio y decidir por sí mismo si lo sigue o lo rechaza. En otras palabras, todo ser humano tendrá una única oportunidad de salvación. Al repasar estos pasajes, no tan a la ligera, sino tratando de llevarnos a una profunda reflexión, podemos, y les insto a que lo hagamos, llegar a notar cómo en un momento dado este malhechor dejó de injuriar a Jesús y, quizá arrepentido, empezó a reprender a su compañero y le suplicó a Jesús misericordia. Pueden leer todo el pasaje en Lucas 23 del 39 al 42 ahí en sus casas. Ahí se encontraban las dos caras de la moneda, hermanos, reflejadas en cada uno de estos malhechores: el bien y el mal, el arrepentido y el no arrepentido, el arrogante, la humildad y la soberbia encarnada. Las Escrituras no dicen nada al respecto de alguna conversación entre aquel personaje y Jesús, distinta de este breve intercambio de palabras. Seguramente no hubo ninguna otra comunicación entre ellos. Quizá el solo ejemplo de Jesús y la oración que se había pronunciado hacia el Padre bastaron para conmover a aquel malhechor tan profundamente, y se sintió movido a suplicar por gracia, misericordia. Mientras tanto, el otro malhechor, al decir en Lucas 23:39, vamos ahí por favor, Lucas 23:39, parte B,
Vamos a leer nada más para ver la actitud del otro malhechor. Lucas 23, versículo 39, parte B. Dice ahí: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vean, qué tremendo. Es evidente por su expresión que no estaba en nada arrepentido de sus malos actos y solamente le interesaba evadir su pena. No tenía fe ni mucho menos un deseo de cambiar. Jesús, adviértanlo, no le respondió. A diferencia del otro que reconoció ser pecador y que merecía la muerte, aunque en un principio también se había burlado de Jesús, ahora reprendía al otro por su actitud. Jesús respondió a aquel malhechor arrepentido y le infundió ánimo y confianza, dado a que aún viéndolo ahí clavado en la cruz, desnudo, herido, en desgracia y despreciado, le habla de un reino. ¿Se dieron cuenta? O sea, que lo reconoce como un rey, aunque en esos momentos no tenía ningún indicio ni semblanza de realeza. No se imaginó un reino de Dios temporal, como quizá lo hicieron los judíos, y por ende su decepción y frustración, sino que logró entender que después de su muerte, Jesús sería rey para siempre. Los dos malhechores se encontraban en agonía. Sin embargo, uno de ellos se aferró a su maldad hasta el último momento. El otro reconoció su pecaminosidad y aprovechó la oportunidad para implorar a Jesús, a Dios mismo, su perdón y que le diera la oportunidad de conocer su evangelio. Jesús le confirmó lo que ustedes y yo sabemos. Este personaje se levantará junto con todos los otros muertos después del milenio en su primera oportunidad para conocer el evangelio de Dios y decidir por sí mismo su salvación o su condenación. Ya con las tinieblas sobre sí y dentro de aquel ambiente lleno de misterio, Jesús se va debilitando por la pérdida de sangre y a punto de entrar en un shock hipovolémico según la ciencia médica, y por el esfuerzo al respirar, dado a que los clavos en las manos eran metidos entre los huesos cúbito y radio debajo de las muñecas, ya que las palmas de las manos no soportaban el peso del cuerpo. Además, en la postura en la cruz, se bloquean todos los músculos que permiten soltar el aire para respirar normal, salvo por medio del diafragma. Por eso mismo Jesús debía luchar constantemente, en cada respiración debía elevarse para que su propio peso no le impidiera respirar. Ese pequeño movimiento tratando de levantarse era como un latigazo de dolor provocado por los clavos en sus manos y en sus pies en los cuales debía apoyarse. Poco a poco se va acumulando dióxido de carbono en su sangre, la cual se acidifica, entrando en un estado denominado acidosis respiratoria, en el cual al querer hablar solo puede pronunciar frases cortas como las que estamos describiendo. Deja caer su rostro para observar a quienes están cerca de la cruz y observa ahí a un grupito de mujeres piadosas junto a su madre. Y también ve a uno de sus discípulos, por lo que haciendo un esfuerzo sobrehumano dice en Juan 19, 25 al 27, por favor, yo les espero, para ver la otra frase de Jesús. En Juan 19, versículos 25 al 27. Les decía, Juan 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tercera frase de Jesús: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Sus últimas palabras nos muestran que a pesar de encontrarse en medio de su agonía, él continuaba pensando en el bienestar de todos los demás.
Jesús sabía que su madre quedaría muy impactada después de haber presenciado toda la tortura a la que su hijo, el Hijo de Dios, había sido sometido. Siendo así, Jesús sintió misericordia por ella y le pidió a Juan que ocupara su lugar. De igual manera, hermanos, Jesús tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no debemos de quejarnos de todo lo que nos pasa. Ciertamente Jesús también se sintió flaquear, como seguramente cada uno de nosotros flaqueamos. Principalmente quien les comentaba el mensaje de audio de doña Rosa el día de ayer. Me imagino cuando estamos en enfermedades graves y en estos momentos, si pensamos en el sufrimiento de Jesús, eso quizás venga a ser un aliento para nosotros. En lugar de quejarnos, debemos nosotros de ser conscientes de la situación de cada uno de nuestros hermanos, tratar de llenar un poquito el vacío que quizás se siente a través de una llamada, como les he dicho siempre. Deberíamos de anotar los nombres y números de teléfono de cada uno de nuestros hermanos, del pueblo de Dios, y comprometiéndonos cada uno de nosotros a realizar ese mensajito, ese poner el hombro para que derrame sus lágrimas nuestro hermano. Tenemos mucho por hacer todavía. Recuerden que tenemos una misma fe, un mismo bautismo y un mismo espíritu. Aún así, hermanos, rompiendo el hielo cada uno de nosotros, aunque sea la única vez que nos comuniquemos con alguien, no desmayemos, insistamos. Y si Jesús, vean, sabiendo lo que su madre quedaría desconsolada, la cobijó bajo el cuidado de Juan. Nosotros tampoco debiéramos de sentirnos solos. Tenemos a nuestro lado a Dios, tenemos a cada uno de nosotros, todos deberíamos de hacer pleito para llamarnos, para animarnos, para estar en contacto unos con otros. Dios se preocupa verdaderamente de nuestro bienestar y de nuestra salvación. Si alguien se siente solo, siempre lo he dicho, ¿verdad? Se comunica con otro que también se siente solo, ya son dos. Entonces ya no van a estar solos. Volviendo al tema, ya cerca de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, después de 6 largas horas de que fue crucificado, Jesús en sus últimas palabras nos viene a mostrar cuánto sufrió al cargar sobre sí mismo los pecados de ustedes y los míos, y los de todo ser humano. Y dice la Escritura que Jesús clamó a gran voz diciendo, vamos a Mateo 27, 46, para ver la cuarta frase de Jesús. Mateo 27, verso 46, por favor, para leer la cuarta frase. Ahí dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En hebreo. Jesús pronunció esta frase al pensar en sí mismo por primera vez. Y esta es la única frase que nos dan Mateo y Marcos tratando el mismo tema. Vean cómo lo dice Marcos. Marcos 15, 34 lo dice así. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, 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 lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto está en arameo. Se puede notar al reflexionar y revisar cada una de las frases que esta fue la única que Jesús pronunció en forma de pregunta, que pareciera una expresión de duda o de temor, por lo que valdría preguntarnos, ¿sintió miedo Jesús ante el abandono de su Padre? La exclamación de Jesús fue intensa y puso de manifiesto sus sentimientos más profundos. Es fácil olvidar que Jesucristo fue tan humano como cada uno de nosotros, y aunque su Padre fue Dios, Jesús nació de una mujer, y su mente con todo su cuerpo estaban sujetos a todas las sensaciones, sentimientos y emociones humanas. De hecho, antes de encaminarse hacia la cruz, Jesús ya expresaba una gran angustia por lo que le esperaba, ya que conocía las Escrituras y sabía que aparte de todo el sufrimiento que le esperaba, tenía que cargar con nuestros pecados, por lo que pronunció en Juan 12, 27, por favor, vamos ahí. Juan 12, 27, por favor.
Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Vean qué convicción. Créanme que darle ánimo a alguien que se encuentra bastante enfermo no es fácil. Sin embargo, debemos de hacerlo. O darle oportunidad a alguien cuando se da la confianza entre nosotros. Me ha tocado, póngale orar por Isaac, viéndole a él. Me ha pedido oración doña Blanca Rosa también. Y pues, ¿qué puedo decirles? Me refiero a estas partes, ¿verdad? Cuando Jesucristo también se sintió desfallecer, pero se sujetó a la voluntad del Padre, y ese es lo que inspiran a estas personas. En ese instante, cargado de pecado, la presencia del Padre se apartó de Jesús, y esto le provocó su gran angustia, y se sintió solo por única vez en toda la eternidad. He ahí la razón por la cual es imperativo que cada uno de nosotros continuemos sin desmayar en esta nueva vida y nos olvidemos de la vieja criatura que dejamos sepultada en nuestro bautismo. Y por lo tanto, esforcémonos por no seguir crucificando a Jesucristo a través de nuestros pecados. Jesús colgaba en la cruz, solo, sin Dios a su lado y llevando nuestros pecados en su cuerpo. Se puso en nuestro lugar para experimentar el dolor y la angustia de una separación total con su Padre debido a nuestros pecados. Aquellas horas transcurridas en tinieblas y sin el consuelo de la presencia de su Padre fueron sin duda la parte más difícil del padecimiento de Jesús. Dios el Padre siempre había estado con él, mas ahora el Padre se retiró, dejando que Jesús sufriera ahí solo y sin ningún consuelo por los pecados de cada uno de nosotros. Notemos, hermanos, que el clamor de Jesús ante esta frase no expresa ausencia de fe, pues siguió dirigiéndose al Padre como: Dios mío. Abandonado por el Padre, Jesús cumplió en su cuerpo la profecía de Isaías 53, 4-6. Leámosla, por favor. Vamos a Isaías 53, 4-6, por favor. Les decía Isaías 53, versículos 4-6. En Isaías 53, 4-6 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta fue la razón por la cual Dios abandonó a su Hijo cuando permitió que su carne humana sufriese tan crueles tormentos sin consuelo alguno. Y Cristo manifestó este abandono gritando con voz fuerte para que todos puedan conocer la inmensidad del precio de nuestra redención. Hasta esa hora había él soportado todos los tormentos con paciencia y con ecuanimidad, que pareciera casi como libre de la capacidad de sentir. No se quejó de los judíos que lo acusaron, ni de Pilatos, que se lavó las manos y lo dejó todo en el poder del pueblo. Tampoco se quejó de los soldados que lo crucificaron. No dio ningún signo exterior de sufrimiento, y ahora, a punto de morir, para que la humanidad pueda entender y nosotros, sus siervos, podamos recordar una gracia tan inmensa y el valor del precio de nuestra redención, quiso declarar públicamente el gran sufrimiento de su pasión. He ahí la razón de estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No son palabras de alguien que acusa o que reprocha o que se queja. Son palabras de alguien que declara la inmensidad de su sufrimiento por la mejor de las causas y en el más oportuno de los momentos. Pronto,
Jesucristo gustaría la dulzura de la victoria eterna sobre el pecado y la muerte a través de su resurrección. Sus tres últimas frases sucedieron casi una detrás de la otra. Sintiendo su humanidad en sí mismo y ya sin la presencia del Padre al lado suyo por causa de nuestros pecados, Jesús se va sintiendo mucho más débil y sale a flote lo humano en él, puesto que después de ese grito o clamor desesperado, al sentir que su Padre, por decirlo de esa manera, ha retirado de él su protección y permitir así que su integridad como humano sea probado hasta el límite para seguir cumpliendo en su propia carne las profecías acerca de sí, dice la quinta frase: tengo sed. Dentro de este sermón, desde el púlpito de la cruz, en los últimos instantes de su vida y de manera por demás parafraseado, Jesús en dichas palabras nos muestra también sus sufrimientos como todo un ser humano, y por ello es digno de compadecerse de cada uno de nosotros. La muerte se acercaba y ante aquella frase todos lo imaginaron. Jesús había vencido todo. Podría haber sufrido en silencio hasta su muerte, pero no lo hizo. Solicitó ayuda humana y dijo, vamos a Juan 19, por favor, volvamos. Juan 19, versos 28 al 29. Juan 19, versículos 28 al 29. Dice ahí, en Juan 19, versículos 28 al 29, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Con esta frase, Jesús estaba cumpliendo una profecía más, conocida por él mismo, dado a que siendo Dios en la carne, era omnisapiente, todo lo sabía. Y como ser humano, conocía las Escrituras y por lo tanto el Salmo 69, 20, 21, donde dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Él cumplió con esta frase, esa escritura. Mateo nos narra este incidente de la siguiente manera. Vamos a Mateo. Mateo 27, verso 48, para ver cómo nos lo narra Mateo. Mateo 27, 48, donde hubo intervención humana. Dice, y al instante, vean, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. La actitud de Jesús en aquel estado de agonía tuvo un impacto sobre muchos esos días, incluyendo los soldados endurecidos por la guerra y acostumbrados a la crueldad. Mateo nos narra cómo un soldado reaccionó corriendo inmediatamente ante la petición de Jesús. Seguramente se sintió conmovido por este hombre, aunque antes se había burlado de él. Corrió a servirle. El soldado quizás no tuvo fe en Jesús como hijo de Dios, no obstante ya sospechaba que Jesús era algo fuera de lo común, pues Marcos también nos narra lo siguiente. Corrió uno, dice Marcos, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Jesús, hermanos, no se enfrentó a la cruz como Dios, sino que se despojó de sus atributos divinos y se hizo hombre, experimentando sus sufrimientos como un verdadero ser humano, porque hasta sintió sed en su agonía. Por tanto, nosotros tenemos un Dios que sabe comprender nuestro sufrimiento y debilidades, porque las experimentó como hombre o como un ser humano. Vamos a Juan 19:30, por favor, para leer la sexta frase. Juan 19, volvamos a Juan 19, verso 30. Ahí está la sexta frase de Jesús. Dice en la sexta frase, Juan 19:30, dice,
En la primera parte dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Nuevamente podemos advertir que en sus últimas palabras, nuestro hermano mayor nos confirma que su misión acá sobre la tierra en vida física ha llegado a su fin. Había cumplido su obra acá en la tierra como hombre mortal. Su sexta frase es un mensaje de triunfo. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús lo había cumplido todo delante de Dios y los ángeles, delante de todas las personas que lo escucharon aquel día. Proclamó que había terminado su obra y la misión por la cual, siendo Dios, se había despojado de su naturaleza divina y como ser humano cumplir la tarea que su Padre le había encomendado. Su humildad queda claramente manifiesta en sus palabras. Jesús no tenía vanidad ni orgullo. Su actitud no era de ¡lo hice! Nunca pidió reconocimiento, ni mucho menos compasión. Su mensaje no fue ¡me estoy muriendo!, sino que hasta el final de su vida Jesús tuvo en su mente el propósito de haberse hecho carne. Su mente siempre estuvo centrada en la obra que Dios el Padre le había dado por cumplir. Desde la eternidad, Dios y el Verbo habían decidido que el Verbo se encarnaría como ser humano y vendría a esta tierra a cumplir esa misión específica, morir en la cruz del Calvario y de la manera en que lo habían dicho los profetas por inspiración de Dios, para redimirnos a todos los seres humanos y darnos la oportunidad de llegar a ser salvos, gozando de una vida eterna como parte de la familia de Dios. De manera simultánea, por decirlo así, Lucas narra este mismo acontecimiento y nos deja entrever la última frase de Jesús antes de fallecer. Y lo hace de la siguiente manera. Lucas 23, por favor. Busquen ahora Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46, para leer la séptima frase. Dice ahí, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Notemos, hermanos, que en esta última oración, lo mismo que en la primera, Jesús se dirigió a Dios como su Padre. Jesús dedicó su vida al servicio de Dios. Dios es amor y el ministerio de Jesús nos muestra lo que es un amor verdadero. Él se entregó totalmente por cada uno de nosotros los seres humanos. Confió totalmente en su Padre. Nunca albergó ninguna duda. Él no hacía nada por sus propias fuerzas como ser humano, ya que toda su fuerza provenía de su Padre allá en el tercer cielo. Sus últimas palabras al ser humano antes de resucitar fueron una reafirmación de la grandeza y la gloria de Dios. En conclusión, el sermón desde el púlpito de la cruz por Jesucristo en el último día de su vida fue un sermón de palabra y de ejemplo, sin duda alguna la más eficaz de sus predicaciones, para realizar la tarea que había asumido en algún momento de su eternidad. Nunca dejó de instruirnos, no solamente durante su vida, sino incluso en los brazos de la muerte. Desde el púlpito de la cruz nos predicó pocas palabras, pero ardientes de amor, de suma utilidad y eficacia, y en todo sentido dignas de ser grabadas, no en piedra, sino aquí en nuestro corazón, en el corazón de ustedes y de mí, en el corazón de cada cristiano, para ser ahí preservadas, meditadas, realizadas literalmente y sobre todo, hermanos, puestas en obra. Sus últimas palabras nos aseguran, como ustedes y yo lo sabemos, que Jesucristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre en el tercer cielo. Con su muerte Jesús pagó lo que nosotros merecemos. Y por eso es que tenemos la oportunidad de pertenecer a su familia, dado que con el derramamiento de su sangre ha perdonado todos los pecados de la humanidad en el pasado, en el presente y en el futuro. Después de 3 días y 3 noches, como también lo dicen las Escrituras, y Él lo sabía, vendría a resucitar para darnos a ustedes y a mí esa esperanza viva de una resurrección a una nueva vida. Ya no con este cuerpo mortal, quejándonos de tanto sufrimiento y dolor, sino de la misma esencia del Padre y de Jesús ahora,
Esto es una vida espiritual. A todo esto, hermanos, son aproximadamente las 3 de la tarde de aquel 14 de Nisan o miércoles 25 de abril del año 31. Ustedes pueden, y ojalá lo hicieran, continuar leyendo los acontecimientos narrados en el libro de Juan, en los capítulos del 19, versículos 31 al 42, los preparativos para poder darle sepultura al cuerpo de Jesús, dado que el siguiente día, o sea, el 15 de Nisan o jueves 26 de abril del año 31, era el primer día de los panes sin levadura. Urgía sepultar el cuerpo antes de la caída del sol de ese miércoles para dar comienzo al día jueves. Según las Escrituras, se deben contar los días de tarde a tarde y así dar inicio a la fiesta de panes sin levadura en aquella región. Pregunto, hermanos, ¿cómo pueden los sucesos que tuvieron lugar hace aproximadamente 1990 años influir en cada uno de nosotros ahora en pleno siglo XXI? Un testigo presencial de aquellos sucesos nos dice en Primera de Juan, vamos por favor, a Primera de Juan, capítulo 4, su última escritura, por favor, penúltima escritura. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 al 10. Vamos a leer ahí. Voy a leerlo yo en la versión Biblia de las Américas, disculpen ustedes, sí. Pero decía Primera de Juan 4, 9 y 10. La versión Biblia de las Américas dice de esta forma. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nos es propicio porque esto podemos llevar y tener una relación íntima, favorable y personal con Dios. Recordemos que el primer hombre, Adán, se rebeló contra Dios y pasó a cada uno de nosotros un legado de pecado y muerte. Pero Jesús, por otra parte, dio su vida como rescate para pagar el precio del pecado y la muerte de la humanidad, suministrando así una base para que Dios Padre mostrara misericordia y su perdón. Jesús había enseñado y mostrado en carne viva el verdadero evangelio a 12 personas en un inicio de su ministerio y les mandó a predicar como testimonio a toda criatura ese mismo mensaje, el cual continúa hasta el día de hoy por medio de cada uno de nosotros, el pueblo de Dios. Aquella Pascua de hace 1990 años aproximadamente marcó el día en que Jesús terminó su parte física en dicha obra. Sin embargo, la obra sigue viva gracias a su resurrección 3 días y 3 noches después. Sigue viva por medio de su iglesia. Sigue viva con cada uno de nosotros y en aquellos que esperamos su regreso inminente como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar sobre la tierra con autoridad y poder. Entonces, y solamente entonces, todos los que hayamos servido fielmente recibiremos la herencia eterna que Él hizo posible mediante su resurrección a un nacimiento espiritual junto con Él dentro de la familia de Dios. Esto es, hermanos, en pocas palabras, en 7 frases, el sermón desde el púlpito de la cruz, en el último día de la vida de Jesús, su postrer sermón, el legado que Jesucristo dejó al hombre aquel día desde el madero, donde murió por usted que me escucha, por mí y por toda la humanidad. Hermanos, que tengan un reflexivo día de reposo.